Mi nombre es Roberto Romero Saucedo y vamos a explicar la función de transferencia. Tenemos que la función de transferencia es GC va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Tenemos el circuito que es un amplificador inversor. Entonces, primero lo que hacemos es encontrar el nodo que se acerque más a la entrada. Tenemos este nodo que es el que se acerca más. Entonces vamos a tener, por ley de Kirchhoff, tenemos que I1 más I2 menos I3 va a ser igual a 0. Entonces buscamos ahora I1, ¿cuánto equivale? I1 equivale al voltaje de entrada menos el voltaje del inversor. I2 va a ser igual al voltaje de salida menos el voltaje no inversor. Entonces I3 sería igual a 0 por el amplificador operacional que nos dice que las corrientes que entran van a ser igual a 0. Entonces sustituimos, eliminamos I3, entonces nos queda que I1 más I2 va a ser igual a 0. Entonces tenemos que despejamos I1 y nos queda I1 es igual a menos I2. Esta parte la vamos a sustituir por estas fórmulas que ya tenemos. Entonces nos queda que el voltaje de entrada menos voltaje inversor sobre la resistencia de entrada va a ser igual a la al menos voltaje de salida menos el voltaje no inversor sobre la resistencia F. El voltaje inversor va a ser igual al voltaje no inversor, y como el voltaje inversor y no inversor van a GND, entonces nuestro voltaje va a ser igual a 0 en este circuito. Entonces eliminamos estas dos partes y nos queda que el voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia F. Aquí siempre vamos teniendo ya esta fórmula, siempre nos dice que vamos a tener el voltaje de salida en una parte libre. Entonces tenemos que despejar voltaje de salida. Entonces tenemos que RF está dividiendo, pasa multiplicando con su signo. Entonces nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada por la resistencia F que estaba dividiendo, que pasa multiplicando, sobre la resistencia de entrada. Todo esto que tenemos ya lo podemos sustituir, ya podemos checar nuestra función de transferencia. Entonces, por lo tanto, nuestra función de transferencia va a quedar que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada va a ser igual a menos RF sobre RIN. Entonces cumplimos con nuestra propiedad que es de las funciones de transferencia. Gracias.